Muy buenas tardes, señores oficiales de la Escuela de Perfeccionamiento de Oficiales de la Armada. Soy el general en situación de retiro, Lelín Ferreira Costa, y tengo el privilegio de haber sido designado responsable de la materia de Historia Naval. Créanme que me siento muy honrado por esta distinción que me confiere el Comando de Institutos Navales de Enseñanza, y específicamente la Escuela de Perfeccionamiento de Oficiales de la Armada, a quienes agradezco profundamente. Me pone muy contento y me emociona que el inicio de nuestras actividades casi coincida con una fecha emblemática para la Armada paraguaya, ya que el 5 de mayo de 1931, o sea, ayer se cumplieron 89 años en que hacían su entrada triunfal en la bahía de Asunción los cañoneros Paraguay y Humaitá, verdaderas reliquias que cumplieron un rol fundamental durante la Guerra del Chaco, constituyéndose en verdadero orgullo de la Armada Nacional. Solamente el cañonero Humaitá transportó durante la guerra a más de 60.000 combatientes hasta Puerto Casado. A la vuelta traía prisioneros y heridos. En total hizo 84 viajes. Por su parte, el cañonero Paraguay hizo un total de 81 viajes y transportó más de 50.000 combatientes agua arriba hasta Puerto Casado. A eso tenemos que agregarle una serie de otros barcos, algunos incluso mercantes, que fueron adaptados para ese fin. Y ni qué decir la cantidad de abastecimiento que transportaron. Obviamente, me hubiera gustado compartir con ustedes en una clase presencial, pero es lo que nos toca vivir. Felizmente, contamos con estas herramientas informáticas que les anticipo no son muy fuertes, pero vamos a poner todo empeño para que con la ayuda de ustedes cumplamos los objetivos programados para la materia. Aquí más que nunca tiene vigencia esa máxima tan conocida y sobre todo tan utilizada por ustedes los marinos, esa que dice que el pesimista se queja del viento, que el optimista espera que cambie, pero el realista ajusta las velas. Así que no me queda más remedio que ajustar mis velas, olvidarme de que no podemos dar esas clases presenciales y adaptarme a estas clases virtuales. Los objetivos de la materia son conocer las principales batallas de la historia, batallas navales de la historia, sacando conclusiones sobre su desarrollo, si hubo aciertos o errores en la conducción o en la ejecución, y si se aplicaron o no en ella los principios de guerra. Sabemos que el origen de la navegación coincide con la aparición de la necesidad del hombre primitivo
de desplazarse en busca de nuevos medios de subsistencia o de escapar de la persecución de otros hombres. La navegación se inició como fluvial o lacustre y acabó convirtiéndose en marítima cuando se pudieron vencer los diferentes obstáculos que ustedes los marinos conocen tan bien. Los obstáculos de las olas, de las tormentas, de las corrientes marítimas y sobre todo cuando se pudo vencer el miedo a lo desconocido. Si bien las actividades del hombre inicialmente fueron direccionadas a satisfacer sus necesidades elementales, posteriormente van dirigidas a defender sus bienes y sus dominios. Y finalmente aparecen las operaciones de conquista. Por eso aparecen los ejércitos y las armadas, y más tarde la aviación. Y el comportamiento del hombre en esos diferentes conflictos, ese proceder, esa manera de actuar del hombre de armas, fue analizado por diferentes pensadores haciendo una revisión y un análisis que permiten extraer enseñanzas que pueden ser consideradas de valor universal y que permanecen en el tiempo y se transformaron en principios de guerra que orienten el pensamiento estratégico. Uno de esos pensadores fue el general chino Sun Tzu, cuya obra El arte de la guerra fue concebida como un manual de guerra, estrategias y tácticas que servirían de guía al conductor de cualquier conflicto beligerante a través de los tiempos, que tienen tanta vigencia que en la actualidad no solamente son aplicados para atender cuestiones militares, sino son aplicados a las estrategias de negocios, de administración o de marketing de cualquier empresa. Otro destacado pensador fue Sir Liddell-Hart, un destacado autor de estrategia militar. Llegó a capitán del ejército británico. Fue un temprano defensor de la guerra mecanizada. Pero en donde más influyó su pensamiento fue en el alto mando alemán previo a la Segunda Guerra Mundial. Este señor desarrolló la teoría conocida como la aproximación indirecta. Él resumió su estrategia en 8 axiomas que también tienen mucha vigencia en la actualidad. Estos principios de guerra, estos artículos de la obra de Sun Tzu y estos axiomas del capitán Liddell-Hart son lo que vamos a utilizar para estudiar las diferentes batallas que se desarrollaron a través de los tiempos. Y para estudiar esas batallas vamos a agruparlas
en 3 conjuntos. En un grupo, las batallas más antiguas, las clásicas. En otro grupo, las más nuevas. Y en el tercer grupo, las batallas navales de la Armada Paraguaya. En el primer grupo de batallas tenemos las clásicas. Así vamos a estudiar la batalla de Salamina. Es el mayor combate naval en la antigüedad. La batalla de Actium, también conocida como la batalla de Accio, que puso fin a un siglo de luchas entre 2 sectores del Imperio Romano. Mediante esta batalla, Augusto rompe el sueño de expansión de Marco Aurelio y Cleopatra. En la batalla de Lepanto estudiaremos el enfrentamiento entre el Imperio Otomano y una coalición católica. Posteriormente tenemos la batalla de Abukir, en la que el almirante Nelson logró infligir a Francia la mayor derrota naval de su historia. Tenemos la batalla de Trafalgar, una batalla que cambió el destino del mundo. Tsushima, un importante combate naval librado entre Rusia y Japón. La batalla de Jutlandia, la más grande de la historia librada durante la Primera Guerra Mundial. Vamos a estudiar también el ataque japonés a Pearl Harbor, una acción que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos la batalla del Mar del Coral, otra batalla naval, otra vez entre Japón y los Estados Unidos. Y por último, la batalla de Midway, batalla librada en el Teatro del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. La metodología para el estudio de este grupo de batalla va a ser la siguiente. Le vamos a proporcionar un documento referente a cada una de estas batallas. Ustedes lo estudiarán, lo analizarán dentro de los grupos de trabajo y presentarán una breve descripción de las batallas, explicar el contexto en el que se desarrollaron, las causas y consecuencias de cada una de ellas e identificar los principios de guerra que fueron empleados o los que no fueron empleados en cada una de estas batallas. En este grupo de batallas, todos los grupos de trabajo realizarán el análisis de todas estas batallas. En el segundo
En el segundo grupo de batallas tenemos la batalla contemporánea, las más nuevas. En este grupo vamos a ver las acciones navales en las guerras más recientes, como la guerra de Vietnam, la guerra de las Malvinas, la guerra del Golfo Pérsico, la guerra de Corea, la guerra entre Irak e Irán. La metodología para estudiar estas batallas va a ser la misma que la anterior, es decir, basada en los principios de guerra, en los artículos de Sun Tzu y en los 8 axiomas de Lee de Hart. Pero con dos diferencias. El primero, acá no le vamos a entregar documentos, sino que esperamos que sea el resultado de la investigación de ustedes en los diferentes grupos de trabajo. Y segundo, a cada grupo le vamos a asignar uno de estos temas. Y eso se va a constituir en el primer trabajo práctico que va a tener incidencia, que va a tener peso en la nota final de la materia. En el último grupo, y no por eso menos importante, tenemos las batallas navales de la Armada Paraguaya, que se materializa en las acciones que se desarrollaron en la guerra contra la Triple Alianza y las acciones en la guerra del Chaco. Acá podemos citar las principales batallas, que son la de Riachuelo, el combate de los lanchones, las acciones de Vaporcué. Datos sobre todas estas batallas van a encontrar en un interesante libro de un componente de la Armada Nacional, el suboficial retirado César Cristaldo, que es por hoy un destacado historiador y un importante directivo y docente en la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía de la UNA. Y la metodología para el estudio de estas acciones de la Armada Nacional, vamos a hacerlo de manera diferente. Porque vamos a estudiar a través de sus conductores, a través de sus comandantes. Vamos a estudiar la biografía de estos héroes. Y al estudiarlo a estos héroes, vamos a identificar en qué acciones participaron, cuáles fueron las batallas en las que estuvieron, analizar esas batallas y especificar cuáles fueron los principios de guerra que se usaron o que no se usaron en cada uno de ellos. Hasta que llegamos al último día de clase, en el que se va a desarrollar el examen final. Y este examen final, junto a los dos trabajos prácticos, el primero referente a las batallas más recientes y el segundo referente a los líderes, a los héroes de la Armada Paraguaya, sumados a la nota de este examen final, van a dar
la nota final de la materia. Este examen final se va a desarrollar el 3 de junio del 2020. Cuando sea necesario, vamos a estar realizando foros de debate, que lógicamente se les avisará en tiempo oportuno. Pero aparte de eso, estoy abierto a cualquier consulta que tengan sobre la materia. Ahí en pantalla tienen mi número, en el que me pueden enviar mensajes o directamente llamar para cualquier consulta. No duden en comunicarse conmigo si me necesitan. Con estas indicaciones, que espero haya sido de utilidad para ustedes, damos inicio al desarrollo de la materia de historia naval, deseando que el éxito corone nuestro esfuerzo. Muchas gracias por su atención y que tengan un feliz resto de jornada.